Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. Un encuentro esperado por todos nosotros con un hombre que queremos mucho, una persona que hoy en día es un referente muy importante, muy especial en el corazón y en el alma de miles de personas que estamos en esa búsqueda, en ese caminar, en ese reencuentro con nosotros mismos y que siempre que viene conversa con nosotros dejándonos un mensaje para aprender a vivir, para aprender a ver la vida de una forma completamente diferente. Pues yo no le doy más presentación a nuestro querido Gonzalo Rodríguez Fraile. Gonzalo, un gran abrazo, mil bendiciones, muchísimas gracias por acompañarnos a nombre de toda esta familia. Como siempre, que esa es su familia, su comunidad. Gracias por estar aquí de nuevo en este encuentro que recibimos siempre con gran aprecio. Encantado, ya lo sabes, Cristian, que siempre que me lo propones, la verdad es que lo paso muy bien con vosotros. Gracias, Gonzalo. Vamos a ir al tema de esta invitación de hoy, este encuentro de hoy. Gonzalo, cuando hablamos de vivir, cuando hablamos de morir, hoy en día se ha venido hablando de esas multidimensiones, de esas posibilidades que tenemos nosotros, no solamente de estar en el aquí y en este ahora, en este presente, sino en múltiples dimensiones. Es un tema que al mismo tiempo que cuando tratamos de comprenderlo no es fácil. Sí. Si nos ha costado trabajo a la humanidad entender que la muerte no es real, que no existe la muerte, ahora aparece este tema de que tenemos otras vidas simultáneas. ¿Cómo poder entender esto, Gonzalo? Bueno, vamos a ver. Es un tema, efectivamente, como tú dices, difícil de comprender, ¿no? Porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a pensar en el tiempo como algo lineal, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, claro, en un tiempo lineal, pues hay pasado, presente y futuro, ¿no? Pero, claro, en dimensiones más altas del universo, pues efectivamente el tiempo se experimenta y se vive de otra forma totalmente distinta. Incluso, para los que hayan visto la película esta famosa Interstellar, ¿no? De Matthew McConaughey, pues sabemos que incluso en nuestra dimensión, en la nuestra, la tercera dimensión, pues claro, el tiempo también transcurre más rápido, más lento, según estemos cerca de un agujero negro, viajemos o no a la velocidad de la luz, ¿no? O tenga más gravedad, ¿no? El sitio donde nos encontremos, ¿no? Entonces, el tema del tiempo es un tema efectivamente difícil de comprender, todavía se está intentando, ¿no? Los físicos profesionales pues investigar más a fondo qué es el tiempo, ¿no? Porque muchos hablan de tiempo circular, en fin, es complicado. Lo que sí parece claro, ¿verdad? Y eso sí lo han establecido muchas veces los científicos modernos, es que efectivamente la realidad es multidimensional, ¿no? Y esto lo que significa es que hay muchas dimensiones, ¿verdad? ¿Qué es una dimensión? Ese es el asunto, ¿no? Pues claro, una dimensión es un mundo nuevo donde la energía vibra más rápido y por eso no lo podemos percibir por los sentidos. Por ejemplo, mi cuerpo físico está en la tercera dimensión, pero mi mente no. Pero claro, tú no puedes coger un pensamiento, ¿no? Ni olerlo, ni tocarlo. Claro. Claro. Entonces, los pensamientos están en otra dimensión. Claro. Y la consciencia, ¿verdad?, que es lo que engloba todo, pues tiene dentro de ella todas esas posibilidades de dimensiones. Pero también, por ejemplo, el alma está en una dimensión más alta todavía que el pensamiento, ¿no? Entonces, esto lo han establecido muchos científicos, ¿no? Y es una de las revelaciones de la física moderna, de la física cuántica. De hecho, para que no lo tengo a mano, pero tenía por aquí una cita de Brian Greene, que el famoso físico norteamericano, ¿no?, que decía precisamente eso, ¿no?, que tenemos que aceptar el hecho de que vivimos una realidad multidimensional y que esas otras dimensiones no son perceptibles por los sentidos, pero eso no quiere decir que no existan, quiere decir que no las podemos percibir, ¿no? Claro, si a ese tema de la multidimensión además le agregas, ¿no?,
lo que están diciendo últimamente científicos de gran peso, ¿no? Que es que vivimos en lo que es un holograma, ¿no? O algunos van más lejos y dicen que es una simulación, pues entonces ya la cabeza te estalla, ¿no? Porque claro, eso significaría que la realidad en la que estamos pues no es real, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es el alma cuando está viviendo distintas experiencias de aprendizaje, ¿no? Claro, son lineales una vez que estamos encarnados, pero como hay múltiples universos con toda probabilidad y hay además muchas dimensiones, pues no sería descabellado pensar que el alma pueda vivir más de una experiencia al mismo tiempo, ¿no? Vamos a ver, yo esto... Estaríamos hablando de vidas paralelas, Gonzalo. Sí, más que sucesivas, paralelas. Paralelas. Vamos a ver, fíjate, si nos vamos a la dimensión de arriba, que es Dios o el absoluto, como lo quieras llamar, ¿no? Claro, en esa dimensión el tiempo no existe en absoluto. Por eso se dice que es eterno, porque eterno no es un tiempo muy largo, es fuera del tiempo. Igual que infinito no es un espacio muy grande, es fuera del espacio. No sé si me... Claro. Claro. Entonces, desde el punto de vista de Dios, como no existe el tiempo en esa dimensión, todo está ocurriendo en un instante, ¿verdad? Por eso tenemos que comprender que lo que pensábamos antes, ¿no? De Dios se ofende, de Dios tal, claro, eso es imposible porque para ofenderte tienes que sorprenderte de alguna manera, ¿no? Y cuando estás viviendo todo fuera del tiempo, no hay sorpresa posible porque no hay secuencia. Entonces, este tema que tú traes a colación, ¿no? Para charlar un poco hoy sobre él, es muy importante porque si tú te fijas, una vez que cambian los datos científicos, ¿no? Los datos, los hechos que conocemos, por así decirlo, claro que eso nos obliga a pensar en una nueva metafísica, en una nueva filosofía, porque la filosofía que habíamos, por así decirlo, creado, ¿no? Ya no se acopla a estos datos, ¿no? Y tenemos que buscar una nueva filosofía para intentar darle sentido a todo esto, ¿no? Y claro, si estamos hablando de que la realidad es multidimensional, que nosotros también lo somos, que nuestra realidad, por lo tanto, más real es el alma, no el ego, ¿no? O no el cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿y por qué todo esto, no? Y la única respuesta posible, de verdad, créeme, o sea, esto lo tengo clarísimo, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, filosófico, ¿no? Es que lo que siempre hemos dicho, que esto es una escuela de almas, ¿no? Y porque si no, ¿qué sentido tiene, no? Fíjate que los Vedas, los Vedantas, siempre nos decían que la realidad física era ilusoria. Y, por ejemplo, científicos como Tom Campbell o como Hoffman o como Bobson o como el filósofo Nick Bostrom de Oxford, ¿no? O sea, todos de primer nivel, el premio Nobel, Gerald Hoft, ¿no? Lo único que están discutiendo hoy entre ellos es si la realidad que llamamos física es holográfica o es simulada. Si fuera simulada, se diferencia de holográfica porque la tecnología no sería holográfica, sino que sería informacional. Esto es muy técnico, ¿no? Pero al final están diciendo lo mismo, es decir, no es real. Entonces, lo que tú me estás diciendo es posible, yo decía, al alma la ponen unas gafas de realidad virtual, ¿verdad?, para que tenga una experiencia de aprendizaje que parece real, ¿no? Y lo que tú me estás diciendo es si al alma le pueden poner varias de esas gafas al mismo tiempo, ¿no? Para que pueda tener varias experiencias a la vez. Bueno, pues no me extrañaría, no te lo puedo afirmar, ¿verdad? Porque eso no ha sido todavía demostrado científicamente, pero sé que hay personas que lo están diciendo y tampoco sería una cosa tan extraña, ¿verdad?, con la información que tenemos ahora sobre la realidad. O sea, es posible. Gonzalo, cuando yo lo escucho, al mismo tiempo a mi mente llegan muchas preguntas que seguramente serían las mismas preguntas de la comunidad. Y es, entonces, ¿cómo vivir cada vez que tenemos más información y Sí, vamos conociendo más y decimos, el alma
tiene la posibilidad de estar en múltiples dimensiones. Eso quiere decir que ya estoy en el futuro, que ya estoy en el pasado. ¿Cuál es el presente? ¿Es este? ¿Es ese? No, o Claro, sea, uno se preguntaría tantas cosas las que uno cosas. dice, claro, ¿cómo vivir esta vida de muy buena manera, sabiendo cada vez más que el alma pues es infinita, que vive múltiples experiencias? ¿De qué manera o cuál es el reto que nosotros como humanidad tenemos que enfrentar para poder experimentar esta encarnación de la forma correcta? Bueno, vamos a ver. Yo creo que la manera que tenemos de enfocar esta encarnación, que es de la que ahora mismo estamos siendo conscientes, ¿verdad? Porque si mi alma o la tuya, ¿no? O las dos están teniendo una experiencia, digamos, paralela, de esa, aquí ahora, según tú y yo estamos hablando, no Sí, estamos siendo conscientes, ¿verdad? Por lo tanto, de la que estamos siendo conscientes es de esta. Yo sé que de estoy esta. aquí en un ordenador, estoy hablando contigo, habrá unas personas pues escuchando nuestro diálogo, nuestra conversación, ¿no? Entonces, la única manera coherente que tenemos de, sea cual sea la situación, ¿no? Es que tenemos que, de alguna manera, aprovechar de la manera más eficiente posible esa experiencia en la que estamos siendo conscientes. Y si estuviera teniendo otra paralela, pues también tendría que hacer lo mismo en esa otra, En ¿verdad? esa otra. Ese sería Claro, otro presente. claro, sería otro presente donde tendría otros aprendizajes, otros retos, ¿no? Claro, verás, lo que está claro es que el nivel de, o sea, el aumento del nivel de conciencia en las almas es ascendente, ¿no? Entonces, la cuestión increíble, ¿no?, que me estás planteando hoy es, vamos a ver, imagínate que mi alma ya ha tenido una experiencia en un momento futuro, podría ser, Sí, pero si estoy teniendo después una experiencia en un momento pasado, esa experiencia que estoy teniendo en un momento pasado tiene que haber incluido el aprendizaje de la que tuve en un momento futuro. Esto es, comprendo que la gente sí, diga, mire, Cristian y Gonzalo, váyanse a tomar una cerveza, porque la conversación de hoy nos está claro. confundiendo. Y lo comprendo, ¿eh? Pero yo sí creo, vamos a ver, está claro que las almas empiezan su recorrido, digamos, inocentes, o sea, sin información, y que van pasando por distintos grados de ignorancia. Por eso Sí, yo llamaba a la reencarnación, me gusta llamarla experiencia sucesiva del alma, ¿no? sí, Porque la palabra reencarnación me gusta menos porque no deja tan claro que no es el ego el que se reencarna, que es solo el alma el que coge un nuevo ego, sí, ¿no? Entonces, claro, como yo tengo que ir subiendo de conciencia de manera sucesiva, por así decirlo, ¿no? Pues de alguna manera, si las experiencias fueran paralelas en el tiempo, claro, es una experiencia no se beneficiaría del crecimiento que ha habido en otra. Me explico lo que quiero decir, sí. porque es confuso, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el alma sí se beneficia del crecimiento que ha tenido en otras experiencias, ¿no? Y creo que eso es un hecho cierto. Y bueno, con esos bueyes, como decimos en España, tenemos que arar, ¿no? Y veremos a ver qué sorpresas nos trae el conocimiento científico en el futuro, ¿no? Pero lo que sí está claro es que probablemente vivimos en una simulación. Eso está claro. Que la técnica sea holográfica o que sea informacional es lo que está ahora en discusión, por así decirlo, ¿no? Tienes autores como Currivan, como Hoft, que dicen que es holográfica, Susskind, por ejemplo, también, ¿no? Pero tienes otros como Campbell, como Hoffman, como Bobson, que dicen que es informacional, o sea, que es un videojuego, ¿no? Bueno, en el fondo me da lo mismo, porque ambas lo que me quieren decir es que la verdadera realidad está en otra dimensión, ¿no? Y que esto es una proyección Una de esa proyección. otra dimensión para que nosotros podamos experimentarla como cierta y crecer, ¿no? Entonces, sí, esto es complejo. Pero vamos, yo creo que en el fondo tampoco sé cuánto nos ayuda el seguir por ese camino de pensamiento, ¿no? Porque creo que Sí, lo que creo que es importante es comprender que somos almas, comprender que esto es una escuela de almas, comprender que hemos venido aquí a crecer y que la forma más rápida de crecer es a través de la
trascendencia del ego, ¿no? Y la forma más rápida de trascendencia del ego es a través de la aceptación de la realidad. Yo creo que si comprendemos esas 5 cosas, es la información que necesitamos para hacer el crecimiento espiritual eficiente. Y luego ya como curiosidad, pues si oye, que si es informacional, que si es simulado, que si, ¿sabes? Pues son cosas que está bien saber, pero que no nos van a ayudar tanto Sí, en el pienso lo trabajo que mismo. tenemos en este momento, ¿no? El trabajo Pienso lo mismo, Gonzalo, claro, porque cuando uno se pone, cuando yo me pongo a pensar, de por sí, con la única persona que he conversado de este tema es con Gonzalo Rodríguez Fraile, y y lo quería conversar, escucharlo, precisamente por esa connotación que usted le acaba de dar, que me parece que es muy importante, y es, si con esta misma vida no podemos, imagínese, tipo, sí, cuando empecemos nosotros a ampliar más. O sea, sí, debemos centrarnos en esta experiencia. Sí, hay un mundo de ciencia que está abierto. sí, Visita su casa, porque usted me lo ha contado. sí, sí, Hombres de ciencia, de gran nivel de ciencia, científicos que están en ese proceso de búsqueda, de poder relacionar la espiritualidad, darle una explicación científica. Y cada vez que van ahondando más, pues vamos nosotros viviendo el fruto del descubrir que esto es infinito. sí, Pero eso no quiere decir que no tengamos que centrarnos en esta encarnación donde la realidad es que mañana tengo que pagar una factura y no tengo dinero. sí, 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 Mañana tengo que despedir de este mundo un ser amado y es el último día que humanamente lo vuelvo sí, a ver. O sea, son cosas que nos llevan a nosotros a vivir un presente, una hora, una sí, situación compleja, que esta información, que sí está y que yo también creo en lo mismo, Gonzalo, yo creo que cada multidimensión que vamos viviendo tiene un presente y una hora, y estaremos nosotros viviendo lo que nos corresponde de aprendizaje en esa experiencia. exacto, exacto. Yo creo que eso es lo importante. Mira, eh, hace 3 semanas vino a comer a casa Tom Campbell, el físico de la NASA que ha escrito este libro tan conocido, ¿no? My Big Toe, ¿no? De la teoría del todo, ¿no? Y después de comer, pues grabamos una entrevista, un vídeo, un diálogo, ¿no? Sí, Él y yo nos vino una plataforma Wake Up, ¿no? Que es sí, para lo que tú amigo, claro que conoces, sí. ¿no? Claro, pues Wake Up vinieron a grabarnos y un poco, bueno, te la mandaré, lo que pasa que está en inglés, pero vamos, creo que han puesto subtítulos, es que Tom no habla español, por eso la hicimos en inglés, ¿no? Pero el objeto de esa conferencia o de ese diálogo, ¿no? Que se grabó en YouTube fue ese, ¿no? El decir, bueno, ¿por qué dice lo que dice desde el punto de vista científico? Y mi parte, por así decirlo, en la entrevista, ¿no? Era cómo se acomodaba eso o si había grandes diferencias con lo que habían dicho siempre los maestros espirituales a lo largo de la historia, ¿no? Los místicos. Y la verdad que quedó una entrevista muy, vamos, un diálogo muy interesante que con mucho gusto te lo enviaré para que hagas el uso de él que Sí, quieras señor. hacer o por Gracias. si le interesara a tu comunidad o lo que sea. Y ves cómo efectivamente Tom, bueno, él afirma que la realidad física es una simulación, ¿no? Y que además es una simulación con tecnología informacional, no holográfica, o sea, como si fuera un videojuego, ¿no? Y dice más, él dice, claro, como científico que es, dice, claro, el objeto de esta simulación es que el alma reduzca la entropía. Claro, la entropía es un concepto científico, no es la segunda ley de la termodinámica, ¿no? En física, y lo que dice es que todo tiene tendencia a desorganizarse, ¿verdad? En el universo, ¿no? A no ser que haya una información que lo mantenga cohesionado. Con lo cual, el aumento de la entropía es el aumento del desorden y la reducción de la entropía es el aumento del orden. Entonces, él lo explica así desde un punto de vista científico. Y digo, claro, desde el punto de vista espiritual es lo mismo. Cuando subes de nivel de conciencia, aumentas tu orden interior. Y él dice, claro, y digo, pues sí. Dice, bueno, es que eso en ciencia se dice reducir la entropía. Digo, sí, pero no te van a entender lo que no sean científicos, por lo podemos decir también Claro, aumento del nivel de conciencia, eso te lo entiende todo el mundo, ¿no? claro. Entonces, pero al final ves que estamos diciendo lo mismo, ¿ves? Entonces, que un científico, oye, que viene de la NASA, esté hablando de esto, pues para mí
es realmente importante, ¿no? Porque, verás, a los místicos puede que no le haga caso todo el mundo, pero a los científicos sí, ¿eh? Entonces, Sí, cuando esto se convierta en cultura general, pues realmente va a ser para la humanidad, pues eso, un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de contexto. Cambio que necesitamos, porque otra de las cosas que estuvimos conversando, ¿no? Es claro, con la tecnología que se nos viene, si no se produce un cambio de conciencia importante en la humanidad, pues estamos en peligro de extinción, así de sencillo, ¿no? Entonces, pues claro, hasta ahora, pues con arcos y flechas podías matar a 100 personas, ¿no? Con una bomba nuclear sí, ya puedes matar a muchas más. Pero claro, ya con la inteligencia artificial mal utilizada o con la computación cuántica mal utilizada, el daño que se puede hacer es terrorífico, ¿no? Entonces, necesitamos subir el nivel de conciencia y eso solo va a ser posible si aumentamos nuestra comprensión espiritual. Y aumentar la comprensión espiritual necesita que los científicos pues vayan diciendo este tipo de cosas, porque si no, los místicos las han dicho ya hace muchos años, pero no les hemos hecho caso, ¿sabes? Entonces, por eso estoy yo tan interesado en estos diálogos con los científicos que dices que vienen a casa, que es verdad, porque, mira, el otro día, también con la plataforma Wake Up, hicimos un segundo documental porque tuvo mucho éxito el primero, ¿no? El primero se llamaba Despertar, y entonces este nuevo documental, pues participaba, por ejemplo, una física cuántica muy conocida en España, que es una señora mayor que se acaba de retirar, se llama María Victoria Fonseca, al mismo tiempo que estaban gente especialista en espiritualidad y en medicina y en, o sea, en muchos campos científicos que ahora están todos como integrándose, ¿verdad? Para, de alguna manera, ofrecer esta nueva visión, ¿no? De las cosas. Y además creo que esto le va a dar mucha paz a la gente, ¿no? Porque, claro, una vez que tengamos claro que nuestra realidad no es esta, pues las cosas que aquí pasan se van a tomar con mucha más calma, ¿no? Con mucha más... Y eso le va cuando a hablamos permitir... de realidad, Gonzalo, estamos hablando de que esta no es nuestro hogar, por llamarlo de alguna manera, sino Claro, una, como es que... para, Sí, sí, sí. perdona. No, que decía, porque yo me pongo a reflexionar aquí un poquito, Gonzalo, todo lo que los dos estamos conversando, y uno dice, el sufrimiento es la no aceptación de la realidad, ¿no? Claro, claro, Sufrimos por eso. sí, Resulta que la realidad no es tan real como nosotros le hemos creído, sino que es una proyección. Entonces, cada vez que uno lo va ampliando más, uno dice, ¿cómo incorporar en nuestra vida, cómo ir entendiendo todo esto para que esta encarnación sea una muy buena encarnación, nos dé claro, una muy buena vida y una muy buena muerte al mismo tiempo, o sea, una trascendencia? claro. Verás, una buena vida es una vida donde, entre otras cosas, se reducen los niveles de sufrimiento, ¿no? Porque, como bien dijo Buda, el problema central del ser humano es el sufrimiento, ¿no? Entonces, cuando estás sufriendo, no estás siendo feliz. Cuando estás sufriendo, no tienes paz interior. Me da igual cuál sea tu éxito profesional, material. Si estás sufriendo, no estás siendo feliz, ¿no? Sí, Muchas personas, ya sabes que de alguna manera definen la felicidad como la ausencia del sufrimiento, ¿no? Que es una manera de definirla. Entonces, en la medida en que nos demos cuenta de que esto no es realmente real, creo que sufrir menos va a ser posible, ¿no? Vamos a ver, el problema de la realidad es muy complicado, ¿no? Pero digamos que, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿una película de cine es real? Tú me no. dirás, hombre, real es porque ahí está la película Sí, y la claro, película ahí está, y la estoy ¿no? viendo, y lloro, y peleo, y todo. Claro, pero lo que tú estás viendo Claro, realmente es, lo que tú estás viendo es esto. Hay una cinta bidimensional, ¿vale? Donde está grabada la película. Y por ahí se proyecta una luz y al proyectar la luz por la cinta aparece la película en la pantalla. ¿Me explico? Entonces, ¿dónde sí, está la realidad de la película? No sé si me explico, ¿no? claro, Pues claro, en la cinta bidimensional, ¿no? Porque sin la cinta bidimensional no hay película en la pantalla.
Y luego otra pregunta, claro, es tú te metes en la película y ves que, yo qué sé, que muere uno de los protagonistas, ¿no? Y te entristeces, pero claro, tú sabes en verdad que ese protagonista no se ha muerto. Que está sentado viendo el Está estreno de la sentado película. viendo la película contigo, ¿no? Claro, No, claro, claro. claro, porque entonces, si la realidad es una simulación, claro, nosotros estamos desempeñando un papel y como tú dices, viene la muerte física, sí, pero el actor no se ha muerto el personaje. No sé si me explico, ¿no? Y entonces, Sí, claro, y entonces, oye, no, mira, es que no tengo para pagar la factura. Bueno, pero a lo mejor eso no está pasando en la realidad, está pasando en la película, ¿no? Que a lo mejor uno de los sí, actores pues no tiene dinero para pagar la factura del personaje, ¿no? O a otro se le ha muerto un ser querido, pero el ser querido no se ha muerto en realidad porque no es el personaje, ¿no? Entonces, todo esto hay que comprenderlo, ¿no? Y insisto, es complicado, lo comprendo que es complicado, pero en definitiva lo que tenemos que saber es lo que hemos dicho antes, que es una escuela de almas, que somos un alma. Claro, si esto resulta ser una simulación, resultara que se prueba que es una simulación, claro, la importancia del cuerpo físico disminuiría todavía más, ¿no? claro. Y entonces la importancia real quedaría situada en el alma, ¿no? No en el cuerpo físico. Entonces, eso es muy importante para el crecimiento del ser humano porque, Ese es el punto fundamental, Gonzalo. claro, Fundamental. Si nosotros no entendemos quiénes somos, ¿no? claro, Y creo que hoy en día, gracias a todo lo que se va descubriendo, a los encuentros cercanos a la muerte, a las experiencias, a la terapia regresiva, tantos mecanismos que tenemos hoy, vamos poco a poco comprendiendo que somos alma, pero ese solamente es el punto de inicio de todo un proceso. Ese es un descubrimiento fundamental, claro. esencial. Sin él, creo yo que no hay ningún proceso que pueda avanzar. Pero de ahí para allá, el recorrido es todo. Es todo, claro, claro. Pero fíjate que muchas veces se ha usado la palabra, esta persona está iluminada, ¿no? Yo busco la Sí, iluminación. ¿Qué es la iluminación? Pues ese cambio de identificación, ¿no? Que tú dices. Es pasar de identificarte con el ego a identificarte con el alma. Y una vez que te identificas con el alma, ya todo es diferente, porque en vez de ver problemas, ves oportunidades de aprendizaje. ujú, Porque, claro, porque los niveles de sufrimiento disminuyen. Y porque cuando actúas en el mundo, actúas desde ese centro operativo más alto, en vez de actuar desde la emoción o desde el instinto, o incluso desde la mente, actúas desde el alma, ¿no? Y entonces esa actuación es totalmente diferente, ¿no? Y eso es lo que el mundo necesita para subir de nivel de conciencia rápidamente. Por eso me interesa tanto todo lo que están diciendo estos científicos, porque creo que va a suponer un cambio muy importante. Además, fíjate que antes las cosas tardaban 100 o 200 años, ¿no?, en llegar a la sí, población, pero es que ahora en 5 minutos tenemos YouTube, noticias, conferencias, sí, acceso a la información. Y en cuanto a en cuanto a que los científicos más importantes del mundo, ¿no?, empiecen a afirmar esto que te estoy contando, pues es que las personas no van a tener más remedio que escucharlo, ¿no? Hay que incorporarlo de alguna manera a sus mentes, ¿no? Y creo que yo estoy muy optimista de que eso va a suponer un gran avance, ¿no?, en nivel de conciencia y que lo necesitamos. Además que no es casualidad que esté pasando ahora, porque, insisto, ahora yo creo que la conciencia regula la tecnología que podemos tener según el nivel de conciencia que tenemos. Yo no veo que la inteligencia artificial se vaya a parar de la noche a la mañana, tampoco veo que la computación cuántica se vaya a parar de la noche a la mañana. Luego no queda más remedio que subir el nivel de conciencia para poder gestionar eso. claro. Todos los días se va, digamos, la inteligencia artificial, que es un día, es un tema, Gonzalo, que pues uno lo ve viéndole los beneficios que tiene, son maravillosos, pero también viéndole los riesgos en manos equivocadas, todo lo que está pasando. Y vamos a hablar de las cosas mínimas. Mira, Hoy una persona puede escribir un libro con inteligencia artificial sin ningún problema.
claro. Y puede sacar uno cada 15 días o cada Sí, 8 sí, días sin ningún problema, con sí, sí, conocimiento que no tiene, con experiencia que no ha vivido, pero lo puede hacer. Y así como estamos hablando de eso, también falsificar voces, videos, cosas que se van a servir, como ya ha pasado, sí, para sí. suplantaciones, para delinquir. O sea, ese es el desarrollo hoy bueno, cuando cae en manos de bajo nivel de conciencia, eso es lo que sucede. Y ahí es donde Claro. viene la preocupación, que entre más va avanzando, la única solución, como usted siempre lo ha dicho con todos los más de 90 encuentros que tenemos, Gonzalo, es elevar el nivel de conciencia. No hay otro para la humanidad. No hay otro, no hay otro. Mira, el otro día precisamente también me invitaron a que diera una conferencia sobre la inteligencia artificial y qué significaba para el ser humano. Y estuve reflexionando, ¿no? Antes de decir lo que dije, ¿no? Pero lo que dije esencialmente fue esto, ¿no? Tú piensa esto, tú piensa, ¿qué va a tener, o sea, qué tiene el ser humano que no tenga la inteligencia artificial? ¿Ok? Pues si hablamos de la multidimensionalidad, digamos, la inteligencia artificial no va a tener instinto, porque no tiene cuerpo Sí, físico. La inteligencia artificial no va a tener emociones, porque no tiene instinto, claro. pero puede tener sentimientos, porque los sentimientos son un subproducto del pensamiento. ¿Ves? Entonces, fíjate que tú habrás oído seguro, ¿no? En algunos YouTubes, ¿no? De los especialistas de inteligencia artificial que están diciendo, ya estamos creando robots con emociones, ¿no? Claro, yo sé lo que quieren decir, pero realmente no son emociones, son sentimientos, ¿vale? Es que ya sabes que distinguir entre emoción y sentimiento no Sí, todo el mundo lo tiene muy claro, ¿no? Y los científicos seguramente no. Pero están creando inteligencia artificial con sentimiento, ¿no? Y lo que no va a tener tampoco la inteligencia artificial, ¿verdad? Es intuición. Porque eso es una cualidad que tenemos en el alma, no en la mente, ¿ves? Entonces, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial? Pues nos va a suplantar, nos va a sustituir en todo lo que tenga que ver con la mente. Entonces, el ser humano a nivel mental va a quedar obsoleto. Como tú muy bien has dicho, para claro. escribir un libro mejor, o sea, No, es olvídate. una locura, sí. Es una locura, es una locura. Entonces, a nivel mental estamos muertos, por así decirlo. O sea, cuando digo muertos, quiero decir que a nivel mental vamos a ser irrelevantes. Sí, sí, porque ya las personas no van a tener que pensar. Nada. ¿Entiendes? Porque ya lo hace la máquina mejor que nosotros. Claro, Entonces, ¿en qué va a ser relevante el ser humano? Hombre, en el instinto y en la emoción, pero eso ya no nos interesa mucho porque eso son dimensiones inferiores a la mente, ¿ves? Esos los animales, ¿no? Por ejemplo, un perro pues tiene instinto y emoción, ¿no? Ahora, el ser humano va a ser relevante en la capacidad de intuición y para eso vamos a tener que desarrollar de una vez por todas los ojos de la contemplación o los ojos contemplativos, ¿no? Porque por desarrollar la razón, pues ya no vamos a tener posibilidades con la inteligencia artificial. Entonces, otra cosa que va a ocurrir es que muchas personas se van a quedar sin trabajo. claro. Porque, claro. Pero entonces, ¿cuál es la solución a ese problema? Esto también hay que tenerlo claro, porque uno de los errores que puede tener la humanidad es decir, pues vamos a proteger artificialmente este trabajo, ¿no? Para que la gente no se quede sin trabajo. Pero eso va a resultar imposible, porque en cuanto otra empresa competidora no proteja el trabajo ese, pues nos va a pasar por la izquierda porque la máquina lo va a hacer más rápido, sin menos costo. O sea que esa solución no es posible. O sea, no se pueden proteger los trabajos. Entonces lo que tenemos que hacer es proteger a los trabajadores, no los trabajos. ¿Ves? Te pongo un ejemplo. Pues no sé, hace 20 años había una empresa americana muy famosa, muy grande, se llamaba Hewlett Packard, que hacía Sí, claro. PowerPoints y cassettes y de todo. ¿Dónde está esa empresa hoy? Ha sido arrasada por otras, con otras tecnologías, ¿no? Sí, Porque no se recicló a tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que no puedes empeñarte es en seguir haciendo
Polaroids, cuando ya todos los móviles tienen cámara instantánea, ¿no? Esto es, no podemos, por eso digo que no podemos proteger los trabajos, tenemos que proteger a los trabajadores que trabajaban fabricando Polaroids. Y podemos protegerle de dos maneras, que es o bien entrenándolos para que puedan ir haciendo otro tipo de función, ¿verdad? Y otra manera es pues dándoles un salario suficiente para que puedan vivir y desarrollarse espiritualmente o hacer otras cosas. Pero no podemos luchar contra lo inevitable. Lo inevitable es que a nivel mental la inteligencia artificial nos va a superar totalmente, ¿no? Entonces, que si yo soy un ser humano del próximo siglo, pues ya sé que tengo que desarrollar los ojos de la contemplación, ya a lo mejor no tengo que ir al colegio a aprender tanta geografía, porque eso doy un botón y me, ¿sabes? Sí. Pero sí tengo que desarrollar la capacidad intuitiva, porque ahí es claro, ahí es donde puedo seguir siendo relevante. Entonces va a cambiar la educación, va a cambiar la enseñanza, o sea, la inteligencia artificial va a revolucionar el mundo porque va a cambiar lo que los seres humanos pueden o no pueden hacer para ser relevantes, ¿ves? Y este es un tema que yo lo veo con claridad desde ese punto de vista, porque hay mucha gente confundida, ¿no? Bueno, pero ¿qué se va a diferenciar un ser humano de una máquina y tal? Es muy fácil. Vete a la multidimensionalidad. ¿Verdad que la máquina no tiene cuerpo físico? Pues no te instinto. Tampoco tiene emoción, tiene razonamiento y tiene sentimiento posiblemente. Pero lo que tampoco va a tener es intuición porque no tiene alma. Claro. Gonzalo, cuando uno mira las películas de todo lo que, de futuro, ¿no? Como en su momento Matrix y muchas películas más. Y luego, pues años después empieza uno a darse cuenta, yo recuerdo cuando yo era niño, hace muchos años atrás, que estaban los dibujos animados de los supersónicos, no sé si Gonzalo también los pudo ver en tiempo, y muchas cosas más, el viaje al fondo del mar y todo. Verne hace ya 200 años. Era una cosa de hace mucho tiempo, pero lo que quiero decir, Gonzalo, es que eso que nosotros vemos en las películas, tiempo después, lo vemos nosotros, el carro volador, como el caso de los supersónicos, pues hoy es una realidad. Sí. Yo creo que en 20 o 30, 50 años, yo no sé cuántos años, pues podremos tener uno y nos vamos a desplazar de esa manera, qué sé yo. Pero lo que quiero tratar de dejarle para que usted nos dé una impresión en relación a eso, ¿cómo hacen o de qué manera o cómo lo comprende Gonzalo que ese futuro se haga película en un presente y que ese presente con todo lo que nos están mostrando años después diga, oiga, es que esto inspiró a esos o es que ya estaba y nos lo trajeron aquí y nos lo mostraron? ¿Cómo lo ve Gonzalo Rodríguez? Pues yo fíjate, yo eso lo veo como intuición, ¿no? O sea, como, claro, efectivamente, se han hecho muchas películas sobre el futuro, muchas, y muchas de las tecnologías que han salido, efectivamente, como tú dices, años después han resultado ser ciertas y otras no, ¿no? Sí. Pero yo creo que todo lo que imaginemos es posible en el universo, ¿no? La cuestión es, efectivamente, cómo tener la tecnología para conseguirlo, ¿no? Pero por posible, todo tiene que ser posible, ¿no? La tecnología máxima, pues nos da máximas posibilidades, ¿no? Y bueno, mira, con ese tema de la inteligencia artificial, que también ha habido muchas películas en este sentido, a mí lo que más, vamos, no que me preocupe, ¿no? Porque a mí no me preocupa nada, todos son experiencias de crecimiento y al final no pasa nada. Si todo esto pues estalla y se va por ahí, como se dice, pues nosotros seguiremos viviendo como almas que somos y seguiremos creciendo en otros sitios o de otras formas, ¿no? Pero fíjate que a mí lo que más me preocupa de la inteligencia artificial no son las máquinas, son lo que llaman ahora cyborgs. O sea, es mitad hombre, mitad máquina. Claro, que a ti te empiezan a poner, pues no sé, chips en el cerebro que te permiten hablar 200 idiomas a la vez, o que te ponen un brazo biónico y entonces ya no tienes más lesiones musculares y juegas al tenis mucho mejor. O sea, ¿dónde ponemos el límite a todo esto? ¿De qué forma, no? Porque
porque esa mezcla entre, digamos, máquina y ser humano, para mí es el desafío más grande que vamos a tener, ¿no? Porque claro, quiero decir, bien pensado, pues cuando tengamos un cuerpo que no sea de carbono, ¿no? Pues no se enfermará, y eso será una ventaja, ¿no? Y tendremos más fuerza física, y eso será otra ventaja, y entonces habrá mucha tentación, ¿verdad? Por lo tanto, por esto digo, mira, otra idea que te suelto, ¿no? Sí, Que el otro día también lo estaba hablando con un filósofo, ¿no? Porque él me preguntaba, Gonzalo, ¿qué es un ser humano? ¿Cómo definimos a un ser humano como humano? ¿Lo definimos por el tipo de cuerpo? ¿Lo definimos por la mente? O sea, ¿cómo lo definimos? Y a mí se me ocurrió decirle, mira, yo creo que la mejor manera de definir a un ser humano es por el rango posible de experiencias del alma. Se me queda el tío así mirando. Digo, sí, piénsalo. Digo, mira, imagínate que mi cuerpo no es el que tú estás viendo, que mi cuerpo es verde, que tiene antenas, yo qué sé, que es de metal, me da lo mismo. Pero si yo tengo una capacidad de percepción que incluye el instinto, la emoción, la mente y la intuición, yo soy ser humano. Por lo tanto, un alma que tenga ese rango perceptivo, porque claro, por ejemplo, el alma de un perro, pues no puede intuir, tampoco puede claro. razonar, ¿ves? Pero tu alma y la mía pueden intuir, pueden razonar, pueden tener emoción, pueden tener instinto. A lo mejor el alma de un ángel o de un maestro ascendido tiene otros medios de percibir que tú y yo desconocemos. Por eso no es alma humana, es alma angélica, ¿no? Pero nosotros como seres humanos sabemos que tenemos esos niveles de percepción posibles, ¿no? Entonces, en la medida en que aquí aparezca, ahora mismo, aparece aquí un ser verde con antenas, con otro Sí, cuerpo físico totalmente distinto al mío, pues digo cuerpo físico, pero que tiene el mismo rango de experiencia en el alma que yo. Es decir, instinto, emoción, razón e intuición, pues yo tengo que llamarle ese ser humano, y tengo que claro. darle los mismos derechos que tengo yo y las mismas obligaciones, y no puedo aplastarlo con la misma facilidad a la que aplasto una hormiga. No sé si me... Claro. Claro, yo creo que ahora, o sea, los seres que haya por el universo los vamos a tener que clasificar, en mi opinión, ¿verdad?, por el rango de experiencias posibles de esas almas. Y si tienen menos rango que nosotros, serán inferiores en conciencia a nosotros, y si tienen rango superior, serán superiores en conciencia a nosotros. Y los que serán iguales que nosotros son los que tengan esos 4 modos de percepción, ¿no? Instinto, emoción, mente e intuición. No sé cómo lo ves tú, pero... Sí, no, no, así es. Con mucho, bueno, vuelvo a lo que hemos conversado los dos en este encuentro, Gonzalo. Hay que vivir esta encarnación y porque la vida nos va presentando muchos retos, ¿no? Claro, Todos los días va cambiando. Ayer una señora que me la encontraba entrando a una pizzería, pues la saludé y me decía, el mundo cómo ha cambiado. Y me uf, decía, ahora los hijos no quieren tener, porque ya no tenía sus nietos, yo iba con mis nietos, entonces, como reclamándole a su hija, y hoy en día y claro, el mundo cambia, y claro, cambia, y vamos cambiando nuestro comportamiento. Hace unos cuantos años atrás eran 12 hijos en una familia, sí, hoy sí, son 2, sí, sí, ¿no? sí, sí, Y después de 2, ahora ninguno. sí, sí, Y antes me casaba a los 19 y ahora los chicos dicen, no, yo no me caso. O sea, todo va cambiando, pero sí, y sí. los retos que nos va presentando la humanidad, también nosotros nos vamos adaptando, ¿no? Y es una adaptación constante que no es fácil, porque uno dice, vamos, lo que usted decía hace un ratico atrás, Gonzalo, la inteligencia artificial, yo también veo cómo va creciendo y eso va a generar un día que uno ya no tenga secretaria. La secretaria es un Hombre, claro, aparatico que hace todo el trabajo y me organiza la agenda y me manda los informes y todo. todo, o sea, hacia allá vamos. Y nos Sí, tendremos que adaptar a nuevos trabajos, nuevas formas de vida. sí, sin duda, no nos queda otro remedio. Y esas nuevas formas de vida, para ser relevantes, van a tener que ser relacionadas con nuestra capacidad de intuición.
sea, yo me imagino perfectamente un mundo futuro donde los robots producen todo, claro, como no tienen que descansar, como pueden trabajar noche y día, No piden como vacaciones. no necesitan fines de semana, pues lo que va a haber en el mundo es una sobreproducción, ¿verdad? Y entonces, claro, van a tener que empezar de alguna manera, a cobrar impuestos a los robots. Claro, piénsalo. Claro, Sí, claro, y claro. entonces a lo mejor vamos a un sistema donde el ser humano ya no trabaja, porque ¿para qué va a trabajar? Si no puede Sí, hacer nada, claro, mejor que las claro. máquinas. Claro, entonces el ser humano, ¿a qué va a dedicar su tiempo? Pues va a dedicar su tiempo, pues supongo que al deporte, al disfrute de la naturaleza, al crecimiento espiritual, al arte. Cuidado con el arte, que por lo visto la inteligencia artificial a lo mejor también nos dificulta También. eso, ¿no? Sí, Y sí, sí. entonces, al final, el ser humano va a tener más tiempo para crecer, por eso se va a adelantar, ¿no? Y va a tener menos sentido la competencia profesional entre seres humanos, porque por mucho que yo sea mejor arquitecto que tú, soy peor arquitecto que la máquina, ¿no? Entonces, ¿qué más me da ser mejor arquitecto que tú? Y no voy a poder ser arquitecto, ¿no? Entonces, eso va a cambiar toda la vida de un ser humano, ¿no? Y el ser humano se va a dedicar más a ser consciente de que ha venido a crecer espiritualmente y que tiene que dedicarse a eso, ¿no? Y claro, eso va a producir un crecimiento de conciencia mucho más rápido, porque además o sea, la inteligencia artificial también es ella misma creadora de otras tecnologías. Con lo cual, a partir de que llegue la inteligencia artificial, todo lo demás se va a disparar exponencialmente en cuanto a rapidez de aumento de tecnología. Si te dice esta señora, te has encontrado que el mundo ha cambiado mucho en los últimos 20 años, por así decirlo, no tiene ni idea de lo que va a cambiar en los próximos 20. Claro. Tiene que Claro, ser, sí, y sí, mucho sí, más sí. rápido. Mucho más Entonces, rápido. ¿a qué le obliga eso al ser humano? Pues mira, a flexibilizar el ego. Pues claro, yo voy a tener que aceptar cambios en mi vida mucho más rápido que antes. Por ejemplo, digamos, en los tiempos de mi padre, pues un señor que era notario, por ejemplo, aquí en España, pues era notario toda su vida. No sé si me explico, ¿no? No Sí, voy a cambiar de trabajo, de profesión, Ahora, cada 3 años va a tener que cambiar todo. sí, Entonces, claro, el ego, tú sabes mejor que yo, porque eres un hombre que comprendes esto muy bien, el ego se resiste al cambio, es su claro. naturaleza. Es su naturaleza. Luego, una manera de trascender el ego más rápidamente es obligarle a un cambio más continuo. De la Y es misma y es que lo que viene. es lo que viene, claro, claro. Por eso, entonces, olvídate, o sea, así es, ¿no? Y entonces, no sé lo que se puede hacer. Mira, un experimento que vamos a hacer ahora con inteligencia artificial que me ha propuesto Tom Campbell y que le he dicho que sí, porque claro, veremos a ver cuál es el producto, ¿no? Pero me ha dicho lo siguiente, me ha dicho, vamos a ver, como a él le gustó mucho mi libro, ¿no? El Sí. nuevo Paradigma de la realidad, a mí me gustó mucho el de él, el TOW, ¿no? Entonces él me dice, oye Gonzalo, ¿y si le subimos estos dos libros, el mío y el tuyo, Ay, a la inteligencia artificial y ¿qué le sale de pedimos, ahí? claro, que nos devuelva un libro integrado entre los dos? Dice, eso tarda 5 minutos. Imagínate, No, increíble, sí. claro, tú imagínate que yo ahora pueda coger, o sea, con perdón, ¿no? O sea, por ponerme yo también en la ecuación, ¿no? Pero coger mi libro, coger el de él, coger uno de Pablo Dors, coger uno de, yo qué sé, de San Juan de la... O sea, coger libros y decir, y hazme un compendio. Joder, es que eso es brutal, ¿sabes? Sí, El sí. producto que puede salir, ¿no? Pero es que además te lo saco en 100 idiomas al mismo tiempo. O sea, en inglés, en español, en chino, tal. O sea, lo que va a cambiar es el mundo. Por ejemplo, tú sabes que había una aplicación que se llamaba Blinklist, ¿no? Donde tú tenías libros muy buenos que te daban un resumen del libro pues en 20 Sí. páginas, ¿no? Bueno, pero es que ahora esto va a ser universal y entonces yo voy a poder, o sea, si yo antes quería leer 100 libros de 100 autores, es que me llevaba, yo qué sé,
6 meses, ¿no? Sí. Y es que ahora yo puedo en 2 horas hacer eso mismo, ¿no? Con los libros de los 100 autores. Simplemente con las ideas principales, todas relacionadas con las otras. O sea, esto va a ser la Sí. recargada. Claro, y si tú dices, vamos a ver, yo a veces reflexiono y digo, pero vamos a ver, por un lado, tenemos un mundo donde Rusia y Ucrania están en guerra, Irán e Israel están en guerra y lanzándose bombas y misiles. Sí. Y por otro lado, tenemos un mundo donde viene una inteligencia, digo, pero esto, ¿cómo podemos combinarlo? No sé si ¿sabes lo que te quiero decir, no? ¿Cómo resolvemos esto, no? Y entonces, verdaderamente, me parece un tema muy preocupante, ¿no? Y claro, si todavía tenemos un 80% de la humanidad que está dedicada a pegarse tiros y lanzarse bombas, menos mal que tenemos un 20% que está trabajando, por así decirlo, ¿no? en el progreso tecnológico. Imagínate cuando el 100% de la humanidad esté en eso. Claro. O sea, es impresionante, no Sí. sé. Mi amigo querido, yo le voy a presentar una petición, ahí dice, claro, petición para Gonzalo Rodríguez Fraile. Le advierto, yo no tengo nada que ver en eso. Pues ok. Te creo. Créame a medias, así no da mucho. Te creo. Sí. Esto fue grabado el día 21 de junio, de hace unos días atrás, solamente hace unos días atrás. Dice así, Gonzalo. Este es un mensaje para nuestro amigo Gonzalo Rodríguez Fraile. Estamos aquí en Colombia, en Bucaramanga, en el primer Congreso Internacional de Espiritualidad. Pero yo quiero preguntarle a estas almas que están aquí, que son más de 400 personas, si ustedes quieren que Gonzalo Rodríguez Fraile esté con nosotros en mayo del 2026, ¿sí o no? Yo no sé qué amigo usted va a hacer, no sé qué vaya a hacer, pero aquí lo estamos esperando porque su presencia va a transformar muchas vidas más. Colombia lo espera, mi querido Gonzalo. Bueno, pues ahí estaremos, porque ¡Wow! esto se llama chantaje emocional. Sí, total. Pero es una ilusión, Gonzalo, de toda una familia, de toda una comunidad, que es su comunidad. Sí. Porque hemos hecho este trabajo durante largo tiempo y lo seguiremos haciendo. Y es la ilusión. Usted viera, yo caminando ahí por medio de todas las personas. Y Gonzalo, yo le estoy diciendo hasta que yo dije, venga, pues que sea entre todos, porque cada uno suelto, venga, y Gonzalo, ¿cuándo viene? Y dije, yo sé, Gonzalo tiene una agenda increíble, atiende muchas cosas, yo sé la ocupación de Gonzalo, pero teníamos ese anhelo que, pues Gonzalo, usted ya me lo acaba de aprobar, gracias. Es que después de eso no, es imposible. Sí, las personas lo quieren mucho y si Dios nos lo permite, a mediados de mayo, Gonzalo ya tiene las fechas para que esté con nosotros en Colombia. Eso cambia inmediatamente todo el orden de todo el Congreso porque tendremos no un espacio de hora y media con Gonzalo, más tiempo porque hacerlo venir desde España por hora o por 90 minutos, no. Vamos a tener un tiempo generoso para que usted pueda estar con nosotros. Mi amigo querido, de verdad que muchas gracias. No por el programa, que esto no ha terminado. Gracias por aceptar esta invitación. No, hijo, pues vamos a por ello. ¿Eh? Y que conste que yo no tuve nada que ver. No, que va. Ya lo he notado. Yo no tuve nada que ver en eso, absolutamente nada que ver en eso, pero es una ilusión y es un sueño poderlo tener aquí en Colombia. Y bueno, gracias por haberlo aceptado, porque ya solamente que corre el tiempo, y el tiempo corre muy rápido. Y tanto, ya lo sé yo. Se va muy rápido, Gonzalo, la vida se va muy rápido y por eso ese interés y ese gran compromiso que usted ha tenido con el mundo entero, porque con todas las personas que usted llega siempre hace lo mejor que puede en el tiempo que puede, pero el despertar de conciencia que se está dando hoy, precisamente previamente antes de iniciar este encuentro, usted decía, estamos en un boom, estamos en un momento de crecimiento y usted ha sido un factor fundamental en ese crecimiento.
para la vida de miles de personas que aquí todos son testigos de saber que estos encuentros que se han hecho, quienes hasta hoy ven a Gonzalo, llevamos más de 90 encuentros que ustedes los pueden encontrar en una lista de reproducción al frente del canal y revisar toda la información, una información que le ha transformado la vida a miles de personas, Gonzalo, y bueno, y nos alegra mucho que ahora tengamos la oportunidad de darle el abrazo aquí en Colombia. Pues hecho. ¿Eh? Bueno, yo lo coloco aquí de nuevo para que sienta de nuevo ese cariño de todas las personas. Le cuento, Gonzalo, 200 personas vinieron de fuera del país. Sí, Uruguay, de su país, de España, sí. vinieron Puerto Rico, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Estados Unidos, por supuesto de mi país Colombia, un grupo maravilloso, un grupo enorme y bello que le envía de nuevo este abrazo. Se lo coloco de nuevo para que antes de que terminemos te puedas sentir ese cariño y ese calor de todas las personas que lo estamos esperando. Este es un mensaje para nuestro amigo Gonzalo Rodríguez Fraile. Estamos aquí en Colombia, en Bucaramanga, en el primer Congreso Internacional de Espiritualidad. Pero yo quiero preguntarle a estas almas que están aquí, que son más de 400 personas, si ustedes quieren que Gonzalo Rodríguez Fraile esté con nosotros en mayo del 2026, ¿sí o no? Bueno, Dicho, eso es un gol del Real Madrid en la final, faltando 10 segundos. sí, señor. Esto no contaba con ello, ¿no? Sí. Yo sé que es una sorpresa, pero había que convencer a Gonzalo de alguna manera. Y sabemos que su corazón es muy grande y de verdad que les quedo muy agradecido, mi querido amigo. Igualmente, hijo, pues encantado, ¿vale? Gonzalo, muchísimas gracias por todo, por el encuentro de hoy. Ya tendremos en el próximo mes, que inicia mañana, otro espacio para seguir compartiendo con nuestro querido Gonzalo Rodríguez Fraile. Por hoy decirle, mi amigo querido, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Gracias a vosotros. Gracias a A vosotros. toda la comunidad, un inmenso abrazo. Ya saben, mayo, la 16-17 creo que es, mediados del año 2026, estará Gonzalo Rodríguez Fraile con nosotros en Colombia. Sueño que se va a hacer realidad en esta realidad relativa que vivimos, pues vamos a tener esa visita física, ¿no? De esta conexión con nuestro querido Gonzalo, donde tendremos un encuentro y un congreso también muy bello, porque el propósito ya inició y lo continuaremos hasta que Dios lo permita, de poder seguir ayudando para que muchas personas más aprendan a vivir de una forma diferente, porque al final ese es el propósito, Gonzalo, que aprendamos a vivir de una forma distinta. A todos ustedes, miles de bendiciones, muchísimas gracias por su compañía. Recuerden ustedes hacer la magia. Dejen sus comentarios, sus me gustas, compartan en redes sociales. Desde ya compren sus tiquetes para venir a Colombia, para estar con Gonzalo Rodríguez Fraile y con toda la comunidad. Y por hoy, recordarles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida.